Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo acá en nuestro noticiero. Como lo han podido ver en noticieros anteriores, se han visto preocupantes casos de jóvenes que ingresan a establecimientos educacionales con armas, profesores golpeados y sin duda que se transforma en una verdadera crisis de seguridad dentro de las aulas. Para abarcar un poco más respecto a este tema y sobre las herramientas que tienen hoy en día los docentes para su resguardo, vamos a hablar con la académica de la Universidad de los Andes y experta en convivencia escolar, Soledad Garcés, que nos acompaña. Soledad, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Complicada situación la que se vive hoy en día en las aulas. Hemos visto noticias, como dije, de jóvenes que ingresan con armas a los colegios, de profesores que han sido golpeados también por estudiantes. Antes de que entremos de lleno al tema de la entrevista, ¿cómo podemos hacer un poco una radiografía de lo que se está viviendo en el país en materias educacionales? Estamos viendo una situación compleja porque estamos educando en una sociedad nueva post pandemia, ¿sí? Altamente digitalizada, con cambios en sus estructuras de personalidad y de desarrollo social, digamos, con un sistema educacional antiguo que no está respondiendo a las necesidades que necesitamos hoy. Por lo tanto, tenemos una bomba de tiempo y no estamos haciendo mucho por esto. Sí, porque al mismo tiempo, o sea, toda esta conectividad y todo el encerrarse en la casa que brinda la pandemia ha traído un poco, quizás será opinión personal, pero ver esas referencias que se dan en países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde sí es parte de lo común ver tiroteos, ver balaceras, que los jóvenes porten armas, ¿es una nueva modalidad de conducta que están teniendo los jóvenes lo que estamos viendo en el día de hoy? Sí, pero no es nueva, ¿ya? Hay estudios longitudinales que muestran desde el año 70 ha ido disminuyendo la empatía, los vínculos sociales de las personas. Hace 40 años las personas solían tener al menos 10 amigos, hoy el promedio es 3, ¿cierto? En la adolescencia y todas esas cosas van influyendo porque al perder vínculos, al perder capacidades de mirarnos cara a cara, de hacer amistades, ¿ya? Desde niños se van perdiendo estas capacidades de empatizar con el otro y de ser comunidad. Finalmente te despersonalizas porque no vas entrenando las capacidades que tú tienes naturales para fortalecer vínculos humanos y generar la caridad, la empatía y ese tipo de virtudes que son necesarias para vivir en sociedad, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al minuto de entender y abordar un poco la problemática que estamos viviendo acá en el país, hay que mirarlo desde un plano totalmente intersectorial. No solo es la seguridad, sino que también hay un asunto psicológico, hay un tema afectivo, socializar, que hoy en día se está interponiendo en los estudiantes y que termina escalando, ¿no? Como decías tú, en lo que puede transformarse en una verdadera bomba de tiempo. No solo es que los niños están jugando videojuegos violentos, porque mucha gente me ha dicho, no, pero como juegan videojuegos violentos, después entran y disparan en una escuela. No, no, de verdad que eso es un sinsentido. Estamos viviendo una sociedad donde se ha normalizado la violencia y no ahora, desde hace muchos años, donde las redes vinculares emocionales se han ido debilitando, donde los factores protectores como la familia, las escuelas han ido perdiendo terreno, ¿sí? Y las políticas de cuidado también han ido perdiendo terreno y no se han actualizado. Por lo tanto, de una u otra manera las personas se sienten solas y cuando se sienten solas, eso genera mucha violencia, abandono y empiezan a pasar estas cosas. Esto es multifactorial. Cuando tratamos también de entender un poco este fenómeno y lo que se está dando, llama la atención de que hace un par de años fue tan bullido el asunto de la ley Aula Segura, ¿no? De las facultades que se le daba a directores, a profesores. A fin de cuentas, podemos ver esta ley como algo que no resultó, como una ley que quizás no apuntó hacia el futuro y no estaba adaptado a la situación que se podía llegar a dar. ¿O cuál es un poco el diagnóstico que se produce con respecto a este mecanismo legal? Porque lo cierto es que desde que comienza la ley Aula Segura, hemos visto más casos de violencia, más casos preocupantes en los colegios que hacen un poco que uno dude efectivamente respecto a la efectividad de estas medidas. Sí, sí, pero la ley Aula Segura no apunta a acabar con la violencia en las escuelas. Eso, el nombre de la ley no necesariamente implica que se va a bajar el nivel de violencia, porque para bajar el nivel de violencia necesito hacer otro tipo de intervenciones. La ley se puede cumplir,
y tiene bastantes efectos. Lo que pasa es que es muy complejo que un colegio pueda establecer el cumplimiento de la ley aula segura porque requiere muchos indicadores que validen que el proceso se ha llevado a cabo de manera correcta para que realmente el alumno pueda ser expulsado. Eso se dificulta tanto que por eso de repente queda como la idea de que no sirve. Pero, te insisto, la violencia en las escuelas tiene que ver con, en rigor, en base, con una falta de vinculación, de sentido de pertenencia, de comunidad. ¿Ya? Esa es la base de la problemática. Cuando tú te sientes seguro en un lugar, te sientes cómodo, tu sentido de pertenencia es el adecuado. Y hoy las escuelas no son lugares seguros porque dejamos de trabajar ese aspecto en nuestra comunidad. Cuando hablamos un poco sobre todo a temas de seguridad en los recintos educativos, en los colegios, lo que se ha visto y ha sido muy bullido en los últimos meses es el ejemplo de lo que pasó en Temuco con un liceo que decidió instalar un pórtico detector de metales, que ha estado también en la polémica por las facultades legales de eso mismo, que en términos de lo que era la comunidad educativa, los apoderados de ese mismo colegio defendieron la aplicación de esta medida. Pero esto a fin de cuentas recae como una medida parche por lo mismo que veníamos hablando, que no se genera un trabajo sustentable de fondo respecto a la inserción de estos jóvenes en un entorno específico. Absolutamente. El tema de los pórticos es una buena medida en muchas comunidades. Sin embargo, tiende a leerse como una medida que va a resolver el problema y la verdad es que no lo resuelve. Simplemente da una señal, aquí te estamos protegiendo más, aquí te vamos a revisar, pero no resuelve el problema de fondo, ¿sí? Tenemos que entender que cuando un alumno está mal, se porta mal y tiene conductas disruptivas y tiene conductas violentas. Entonces yo tengo que ir al fondo. ¿Por qué ese adolescente no está bien? Y generalmente nos encontramos en que no se siente que pertenece a ningún grupo y encontramos problemáticas de vínculo y de abandono y cosas muy profundas. Por lo tanto, si no apelamos al sentido de pertenencia, vamos a seguir viviendo esto y no estamos fortaleciendo vínculos. Es llamativo y acá qué bueno, Soledad, que hayas hablado particularmente de los adolescentes, porque este fenómeno se ha podido ver mucho más en colegios que, por ejemplo, en universidades. Si bien han habido algunos casos, por ejemplo, me acuerdo en la Universidad de Antofagasta, que se hablaba de amenazas, de atentados vía correo electrónico, sí es una tendencia que se ha podido ver más en liceos y en colegios que en universidades. ¿Es porque particularmente son los adolescentes los que sienten más esta sensación de vacío, los que necesitan ser insertados en un ambiente? ¿O es otro factor lo que mueve un poco que sea puntualmente este rango etario el que está en la situación más preocupante? Hay varios factores, pero yo creo que lo que dices tú es bastante acertado en el sentido en que los adolescentes hoy en día están viviendo muy solos. Piensa que un adolescente en promedio hoy en día se pasa 8 horas detrás de un celular. Ya, eso es vivir en el abandono. Tú no tienes horas al día en donde tú te vincules mayormente con tus pares, con tu familia. Por lo tanto, todo el ejercicio emocional no lo estás desarrollando. Por lo tanto, cuando te toca enfrentar una situación compleja, en vez de tener esa capacidad de resiliencia y manejo de la frustración, explotas, te descontrolas, te desregulas con muchísima más facilidad. Por lo tanto, a esas edades es muy propio aún la falta de autorregulación que ya se empieza a ver en mayor medida la capacidad de regularnos cuando somos más adultos después de los 24 años. Por eso en la universidad se tiende a ver un poquito más de orden. Sin embargo, hoy la salud mental de nuestros adolescentes está en crisis. Entonces, todo lo que estamos viviendo es en consecuencia de esa problemática. Y que lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, considerando que esto es una situación que con el tiempo va a mutar, probablemente si es que no se le pone el atajo, como se dice en buen chileno en este minuto, son estos mismos adolescentes los que el día de mañana, al llegar a su etapa universitaria, van a terminar trascendiendo en que estas situaciones se terminen replicando en la educación superior, ¿no? Probablemente puede darse, pero aquí te voy a dar una idea muy importante. Las sociedades más felices del mundo, los países como Finlandia, Dinamarca, son países que trabajan muchísimo a nivel cultural en los grupos, ¿ya? Las comunidades. Tú en Finlandia participas de comunidades de temas afines a las cosas que te gustan. Entonces es una sociedad que con todas sus características puntuales, positivas y negativas, ellos saben hacer comunidad, se protegen, se ayudan, colaboran, ¿cierto? Con muchas cosas que también no son buenas. Entonces,
para poder ayudar a nuestros adolescentes, hoy día hay que revincularlos con personas, no avatares, con realidad, no virtualidad. ¿Te fijáis? Porque si no, vamos a seguir proyectando esto en adultos muy poco funcionales. Bueno, de hecho, hace un par de semanas nosotros acá lideramos una entrevista que hablaba un poco de la caída de Chile en el ranking mundial de la felicidad. Y siendo uno de los puntos más altos de estos estándares y más importantes en la valoración, el tema, por ejemplo, de el poder comer acompañado. Hoy en día quizás es más probable ver que ese núcleo familiar en el que uno estaba acostumbrado, en el que uno diariamente se sentaba a comer en la mesa, a conversar cómo estuvo tu día, cómo les fue, se ha ido cambiando por esta misma virtualidad de que es común ver al joven sentado en la cocina con su teléfono viendo un video y a fin de cuentas se pierde un espacio que se veía quizás más mínimo, pero termina siendo sumamente enriquecedor para la persona. Absolutamente, o sea, 15 minutos que tomo desayuno con mis hijos, 20 minutos 30 del almuerzo, un cafecito en la tarde y en la noche la cena, finalmente hace un par de horas en donde te escucho, conversamos y eso te llena el corazón si al final somos humanos, somos seres sociales, pero estamos abandonados, estamos solos. Sí, porque hay quienes, por ejemplo, defienden el tema de, por ejemplo, los juegos, de la conexión online, que no, que los niños están conversando incluso más porque comparten los juegos, pero a fin de cuentas se pierde mucho, ¿no? Lo tangible, lo tácito, miradas, voces que a fin de cuentas a través de el mundo virtual no tienen cómo tomar una interpretación real y que uno, a fin de cuentas, se camufla netamente en el juego, ¿no? Sí, yo insisto y siempre se los digo a los padres, el videojuego no es el equivalente al juego real, para nada, porque el juego real involucra todos tus sentidos, ¿ya? Y todas tus capacidades finalmente de comunicación. El juego virtual solo potencia oídos y vista, son 2 de 5 sentidos. Por lo tanto, para que el ser humano socialice, necesita la activación de sus sentidos. Y la virtualidad no te sirve. Perfecto, ya vamos a seguir ahondando en este tema tan preocupante y tan importante para la sociedad chilena hoy en día. Estamos hablando con la académica de la Universidad de los Andes y experta en convivencia escolar, Soledad Garcés. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y a la vuelta seguimos con esta entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Ya estamos de vuelta después de este pequeño comercial. Estamos ahondando en los términos de seguridad en aula y seguridad sobre todo para los niños, niñas y jóvenes que están en establecimientos escolares. Estamos hablando con la académica de la Universidad de los Andes y experta en convivencia escolar, Soledad Garcés, y hemos tenido instancia para revisar varios ejes de este fenómeno. Y acá yo creo que lo importante es que empecemos a pensar en cuáles son las herramientas hoy en día que tenemos que empezar a profundizar porque creo que son varios organismos y son varios niveles que hay que apuntar. Por un lado el nivel familiar, por otro lado cada uno de los establecimientos educacionales y quizás a un lado mucho más macro lo que se puede hacer en medidas de políticas públicas y del Ministerio de Educación, ¿no? Absolutamente. Cuando hablamos de esto, yo creo que primero partamos hablando un poco de las familias, porque es el eje central, es donde el niño tiene probablemente esa zona de confort. No en todos los casos, he sabido también que hay casos de vulneraciones que complican todas las cosas un montón, pero a nivel familiar, pensando en la familia en regiones que tienen a sus hijos en el colegio, probablemente en enseñanza media, ¿a qué, a qué tienen que estar pendientes quizás de las actitudes de sus hijos, de las conductas de sus hijos, que puedan ser una primera llamada de alerta para decir, acá hay que empezar a hacer algún tipo de trabajo? Siempre hay que estar atenta al estado emocional de los niños, pero al que esté conectado con la realidad, ¿ya? A mí me gusta decir a los papás, preocúpate que tu hijo lo pase bien, pero que lo pase bien no porque está en Fantasilandia ni está en Disney, que lo pase bien en su casa, que diga qué rico estar aquí. No importa que tu casa sea sencilla, pero que diga, viene mi mamá, qué rico, ¿ya? Que se sienta querido, que se sienta importante. Eso es básico para que el ser humano se sienta feliz. Y el segundo lugar donde tú eres parte de un grupo social es la escuela. Por lo tanto, los colegios se tienen que preocupar que los niños lo pasen bien y que disfruten el aprender. Y eso es muy complejo, pero que sean recreos entretenidos. Te insisto, no es que tengamos que regalar completo en los recreos, pero que hagan deporte, que jueguen con amigos, que salten a la cuerda, las cosas que hacías tú de niño. No tienen que ser más complejas que esas.
pero que la experiencia en el colegio no sea de riesgo y digan, qué rico haber ido a la escuela hoy. Eso nosotros lo pudimos vivir de niño muchas veces, aunque igual nos hacían bullying, igual de repente peleamos con amigos, pero tenemos que recuperar esa emoción de ser feliz en casa, porque si no te sientes protegido en casa y en la escuela, ¿dónde? Ahora, en este mismo caso, y qué bueno decir eso, ¿no? Que la gente se sienta cómodo, feliz con lo que uno tiene en la casa, con esa sencillez. Claramente las redes sociales y la sobreexposición ha hecho que uno esté constantemente en una etapa de comparación. O sea, cuando uno tiene un compañero que proyecta, y por eso uso la palabra proyectar, que proyecta una vida perfecta con panoramas como era Fantasilandia, que se van de viaje, probablemente para el compañero que tiene una vida un poco más sencilla y más simple, sí es un tema el estar constantemente en esta fase de comparación, ¿no? Absolutamente. Ahora, muchas veces los papás me dicen, pero yo le explico a mi hijo que no se compare. Sí, pero es que el cerebro de tu hijo en esta etapa del desarrollo no tiene la capacidad de decir, mira, la vida de mi amigo es distinta a la mía. Por su nivel de inmadurez, porque están en desarrollo, se va a comparar, se va a afligir, se va a frustrar y es normal que suceda eso. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que optar como papá. No le doy acceso a las redes sociales, ¿sí? Perfecto, no se lo doy porque no le hace bien. Aquí hay que ser súper firmes en esto. Y si le doy el acceso, voy a tener que hacer el trabajo de acercarme a ese hijo y ayudarlo a ser resiliente, pero eso también es muy complejo y no todos los padres lo pueden hacer. Por lo tanto, entender que a estas etapas del desarrollo, en infancia y adolescencia, su cerebro no tiene esas capacidades que uno dice tener de adulto. Parte de esto mismo, y me parece que con el tiempo se ha ido perdiendo, por ejemplo, que los jóvenes, lo mismo que decíamos, tengan un sentido de pertenencia a algo. Cada vez son menos jóvenes en clubes deportivos, lo mismo que pasa, por ejemplo, en los grupos de scouts, en las comunidades religiosas, que si bien sabemos que muchas veces se dan situaciones que no deberían ocurrir, sí, llevadas de buena manera, terminan teniendo un impacto muy positivo en los jóvenes y en su manera de relacionarse con su entorno. ¿Cómo puede quizás un papá hacerle ver esto a un joven que quizás, como dijimos, no, está más cerrado en las redes sociales, está más cerrado en el videojuego, pero que a fin de cuentas hay un mundo por descubrir y que termina por tener un impacto sumamente sano y no necesariamente desde lo personal, sino que desde lo humano? Absolutamente. Cuando yo te daba el ejemplo de los países más felices del mundo, apuntan a eso, a generar comunidades de deporte, de dominó, pastorales, de cocina, mira, con los intereses que sea. Y no tienen que ser grandes organizaciones, pueden ser dos, tres amigos que se junten a cocinar pizza, que se junten a bordar. Que de repente los papás tienen como ideas de que mi hijo tiene que ser seleccionado nacional de fútbol y jugar en una liga. No, puede ser perfectamente jugar dominó. Tienen que ser cosas simples que te permitan vincularte con las personas que tú quieres y sentirte acogido. Y que claro, en ese mismo caso del fútbol particularmente, claro, el papá ve como, hoy le estoy haciendo un gran aporte a mi hijo porque va a poder cuidar su cuerpo, porque va a conocer gente, pero a fin de cuentas lo que está haciendo es meterle una presión innecesaria en base a sus propios pensamientos y no pensando quizás realmente en su hijo. Sí, y que juegue fútbol en una liga está fantástico, pero quizás tres veces a la semana que se junte a pintar con amigos. Tienen que ser cosas simples, recuperar la simpleza, recuperar la infancia con acciones simples que te hagan feliz y que te conecten con amigos. La idea es que los niños conecten con cosas simples, ¿ya? Genial si juegan una liga de fútbol el fin de semana, pero también puede entretenerse con amigos dos veces a la semana en la tarde, jugar cartas, dominó, juegos de mesa, cocinar, lo que sea, cosas simples, con los amigos de la cuadra, los del edificio, los del barrio, da igual. Lo que importa es conectar, es hacer amistades. Y eso es muy sano y es lo que necesitamos volver a recuperar. Perfecto. Y bajo este mismo margen, ya hablamos un poco de la responsabilidad de la familia. ¿Qué pueden hacer los recintos educacionales, los colegios, los liceos, para quizás salirse propiamente tal de la labor educativa en lo que tiene que ver con formación académica y quizás apuntar más a esa labor educativa en la formación valórica, humana y en darle herramientas de sociabilización a todos estos jóvenes, ¿no? Me encanta tu planteamiento porque solemos decir que el colegio es un centro de aprendizaje y es real. Sin embargo, el aprender requiere ser buena persona, requiere tener habilidades sociales. O sea, no podemos ser solamente unos sabiondos académicos y no tener habilidades sociales. O sea, se aprende a vivir en comunidad. Por lo tanto, los colegios, además de enseñarme matemáticas y asignaturas,
tienen que trabajar el desarrollo de habilidades sociales para aprender a vivir en comunidad, ¿sí? Hace pocos años atrás, cuando tú eras niño, te enseñaban de chiquitito a saludar, te llevaban a los carabineros al colegio, te mostraban los bomberos y tú ibas aprendiendo las diferentes miradas de tu sociedad. Hoy en día todo eso ya no está en función de aprender más a leer matemáticas. Tenemos que aprender a vivir en comunidad y eso tiene que ser parte del currículum escolar. Aquí quizás en una de esas me estoy extrapolando un poco del tema, es una duda un poco más bien personal. Hoy en día vemos cómo los jóvenes, y no solo los jóvenes, los adultos, por ejemplo, cada vez se exponen más a lo que es la inteligencia artificial, al famoso chat GPT, todos esos asuntos. Eso quizás le está quitando capacidad de razonamiento lógico, capacidad de un pensamiento crítico a los jóvenes, que puede llevar también a que hoy en día, cuando no se le den ciertos resultados por sí propios, estén teniendo una mayor tendencia a la frustración o no están así. Sí, claro. Y cuando no ganan la batalla de Fortnite, también se frustran. Y cuando la niña que les gusta no los miró, también se frustran. Y cuando no tuvieron la cantidad de likes en su publicación, también se frustran. O sea, el aprender a manejar la frustración tiene que ser una meta en la vida, ¿sí? Para ser un adulto funcional y feliz. Si el chat GPT te está dando el trabajo hecho, qué maravilla, pero hay que desarrollar esas capacidades en otros aspectos y en otras actividades. Pero no podemos crecer y vivir por la vida sin tener ese mínimo de resiliencia, ¿cierto? Perfecto, sí, porque a fin de cuentas es lo mismo que decíamos, ¿no? Si es que sigue un poco así la situación, el día de mañana nuestros jóvenes probablemente van a ser cada vez menos empáticos, se van a frustrar más rápido, vamos a vivir en una sociedad donde la sobrereacción va a ser parte de la normalidad, que en ningún caso puede entrar a ser parte de la normalidad, ¿no? Absolutamente, es muy poco sano. Muy poco sano. La meta que nos tenemos que poner como sociedad es volver a conectar con nosotros mismos, con la naturaleza, como sociedad, porque si nos seguimos desvinculando, vamos a terminar autodestruyéndonos y no tiene ningún sentido. Perfecto. Sí, para ir yo creo que un poco cerrando esta entrevista, me gustaría que podamos reforzar un poco esas recomendaciones a los papás, al profesorado, a docentes en líneas generales, para darnos cuenta un poco de la realidad del problema que tenemos, que no solo tiene que ver con quizás el acceso a armas que están teniendo los jóvenes, sino que es el problema de fondo, ¿no? Que es el problema humano de un trabajo que no se está haciendo. Absolutamente. Los papás tenemos que trabajar y todo el mundo tiene que trabajar, lo que no implica dejar a nuestros niños solos. Siempre hay que hacerse un tiempo para estar con ellos, conversar, escucharlos. Y los profesores entender que ellos también son un modelo para sus hijos, para sus estudiantes. Por lo tanto, dentro de su rol de enseñar contenidos en la escuela, también existe esto de enseñar a ser buenas personas. Por lo tanto, como sociedad tenemos una tremenda responsabilidad todos los profesores de Chile. Entonces, con estas recomendaciones que, como dijimos, no nacen desde lo escolar propiamente tal, sino que nace desde una necesidad de solventar todas esas carencias en materias humanas que están surgiendo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, niños, niñas, es que damos por finalizada una nueva entrevista el día domingo aquí en Portavoz Noticias. Nos acompañó en esta grata entrevista la académica de la Universidad de los Andes y experta en convivencia escolar, Soledad Garcés. Te agradezco mucho por tu presencia en esta entrevista el día domingo. Muchas gracias por la invitación. Y con esto damos por finalizada una nueva entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestras redes sociales www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de Instagram, X y Facebook. Nos reencontraremos en futuras ediciones de nuestro noticiero. Que tengan una gran semana.